Gracias a Dios, qué gusto saludarles, amigos y hermanos. Qué gusto es nuevamente estar para grabar un mensaje. Este será el número 3 de los últimos días, hasta antes de la preparación de que Cristo venga por su iglesia. Hemos visto en estos tiempos el Evangelio cómo ha derribado barreras, ha derribado fronteras. El Evangelio ha llegado a los niveles más altos. Hemos visto políticos, diputados, senadores, hemos visto comandantes, policías entregados al Señor, hemos visto militares. El Evangelio está llegando hasta los banquillos de la presidencia, y gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice que este Evangelio sería predicado, el Evangelio del reino, en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, en estos momentos te agradecemos la grande bendición que tú tienes para nosotros. Gracias en esta hora porque nos permites grabar este mensaje de tu palabra. Nos permites, bendito Dios, seguir predicando. Pedimos por todos aquellos que ya nos escuchan o aquellos que van a consultar esta página, que tú te glorifiques en sus vidas, que tú, bendito Dios, porque nosotros eso es lo que queremos, que tú recibas la gloria, que tú recibas la honra. Bendito Dios, esperamos un día, Señor, presentarnos delante de ti, no con manos vacías, sino trayendo el fruto de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado para ti, y ahí presentarlo, ahí dejarlo ante tu presencia, porque tú eres el merecedor de toda honra, de toda gloria. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Gracias, Padre, en esta hora. Pues gracias al Señor porque nos permite, como ya les dijimos en un principio, esta tercera grabación de este tema. La semana pasada vimos que habrá la persecución más grande de la historia en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios será aborrecido por todas las gentes. Pero también hemos visto que en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en San Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios en Mateo 24, donde leímos, dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, que no está de aquel que quiere, no está en aquel que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Gracias damos al Señor porque un día Él tuvo compasión de nosotros. Muy bien. Los que permanezcan firmes sin fluctuar. El apóstol en la carta que escribe a los hebreos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Mantengamos firme, amigo. Dícese que en una ocasión una corredora griega, allá en los tiempos cuando apenas se iniciaban los Juegos Olímpicos, no había competidor para ella, con todos los que competían pues simplemente perdían.
Y ella había dicho, si algún día hay un corredor que me gane, con él me voy a casar. Entonces pues de ahí aumentaron los competidores, pero pues eran intentos frustrantes, hasta que un día un varón ideó un plan como distraerla en el momento de la carrera. Y entonces dícese que se metió 3 huevos de oro en su bolsillo y empezó la competencia. A poco correr ella pues lo rebasó y se iba riendo, nada más cuidándose que él no la cruzara. Y entonces él dejó caer un huevo y ella se detuvo para tomarlo y para disfrutar. Lo alcanzó y lo volvió a cruzar y iba pues jugando con él, simplemente no dejándolo que él cruzara. Él, cuando ya habían cruzado la mitad, dejó caer otro huevo, le quedaba uno, pues ella lo recogió y riéndose ahí y todo, lo volvió a cruzar y iba jugando con él. El hombre se acercaba a la meta y dependía mucho de lo que con astucia hiciera, así es que dejó ir el tercer huevo, lo tiró un poco delante de ellas, muy cerca de la meta, y ella se confió nuevamente, se detuvo para tomarlo. Digo, pues al fin y al cabo lo voy a cruzar. Cuando ella intentó cruzarlo, él había llegado a la meta y había cruzado. Dice la escritura que todo el que lucha de todo se abstiene y no es coronado si no lucha legítimamente. Este mundo, la vida espiritual, está comparada a una carrera donde todos a la verdad corren y tratan de llegar, pero son pocos los que se llevan el premio. Y aquí la palabra de Dios dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ninguno que milita en los negocios, se enreda en los negocios de la vida, dice la escritura, y no es coronado si no lucha legítimamente. Hace algunos años un boxeador mexicano peleó y pegaba unos golpes que a quienes nos gusta ver ese deporte, no, pues decíamos, estos parecen golpes de una bestia, como pega. Pero con sorpresa salimos que en las prácticas que se les hace de ese famoso antidoping, pues le hicieron un estudio a los guantes y a las manos después de esa pelea, y resulta que le había echado cierto polvito a las vendas, que se pusieron duritas como piedra, y también los huesos tenían cierta sustancia, y bueno, no fue legal, le retiraron todo. Hasta el día de hoy ese hombre no ha podido volver al ring. Qué tremendo. Dice la escritura, no es coronado si no lucha legítimamente. Pues en el terreno espiritual dice la escritura que los que perseveren hasta el fin, estos van a ser salvos. Y algo, hermanos, que entre menos uno se acerque a Dios, la lucha es menos. Los malentendidos con el mundo son menos. Entre más cerca uno se pone de Dios, más cerca uno más se da uno cuenta de su pecaminosidad que hay en uno. La lucha es más fuerte. El rey David aconsejó a Joab que a Urías lo pusieran en el lugar donde estaban los hombres más valientes, los hombres más certeros en la pelea, los que menos se acobardaran, lo pusieran enfrente de ellos. No, pues enseguida lo mataron. Lo que quiere decir que muchas veces entre más uno se acerca al Señor, la lucha es más dura. Y por eso es este consejo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque entre más buscas a Dios, amigo, hermano, la lucha es más dura. Entre más cerca estás de Dios, el enemigo lanzará más sus ataques en contra de ti, para que tú te desanimes, para que tú retrocedas,
Y por eso la vida cristiana es un reto. Por eso dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La lucha, seréis aborrecidos, dice, de todas las gentes. ¿Qué otra cosa según Mateo 24:14? Según Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La verdad que tiene rato que nosotros no tenemos contacto con los hermanos que predican. Hay 2 barcos que visitan este país y ellos arrojan estadísticas en cada país. Nos asombra que hay países donde, según los informes que dan estos hermanos, hay unos 5, hay unos 6, 7, 15, 20 cristianos. Aquí en este país donde nosotros estamos, México, se cree que hay 30 millones de cristianos, pero hay países donde el evangelio casi no es conocido. El evangelista Morris Cerullo dice que cuando estuvo, él dice que estuvo en Haití, en las montañas de Haití. Allá dice que encontraron una tiendita donde bebían Coca-Colas. Y bueno, dice, nosotros nos acercamos para tomar Coca-Cola, pero le preguntamos al que vendía los refrescos ahí si había oído de Jesucristo. El dueño de la tienda dice, ¿qué Jesucristo? ¿Es un refresco de Estados Unidos? Esa fue la pregunta. Algo, digamos, para un predicador de la talla de Morris Cerullo, muy apasionado en el púlpito este varón, muy apasionado, respetuoso hombre de Dios para hacer su trabajo, lloró y dijo, ¿cómo es posible que venden Coca-Colas y otro tipo de cosas que no son nada buenas, pero de Jesucristo, dice, no ha sido predicado? Entonces hay países, te decía, donde el evangelio casi no ha sido predicado, y la consigna del Señor dice, se predicará este evangelio para testimonio a todas las naciones. Entonces es necesario, amigo, hermano, siempre lo hemos dicho, si cada cristiano se dispusiera a ganarse uno más, nada más uno más, las iglesias no estarían con esa membresía raquítica en la que están. Ningún templo de los que hay sería suficiente para tanta gente que asistiría a la iglesia. Con que cada uno, se imagina, aquellas iglesias que tienen 100 miembros nada más, en el segundo año tendrían 200, en el tercer año tendrían 400, en el tercer año, tendrían ya no, en el primer año de trabajo, tendrían 200, en el segundo tendrían 400, en el tercero tendrían 800, y ves que en cuestión de poco tiempo las iglesias serían de miles de congregantes. Pero la mayoría de cristianos, hermanos, conocemos cuál es nuestra tarea, pero tristemente tenemos que reconocer, no la hacemos. No sentimos pasión por el perdido para ir y hablarle la palabra. Pero la Escritura dice, y se predicará este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es verdad que en estos tiempos en que estamos, la predicación se está predicando usando todos los medios. Las iglesias están activas predicando, ¿qué diremos? Un promedio de entre 3 hasta aquellas iglesias que tienen todos los días culto y tienen misiones, y los domingos tienen a veces hasta 3 cultos. Entonces se está predicando el evangelio, se está usando todo lo que se tiene al alcance por las calles. Admiramos a aquellos hermanos que, echando mano a algún instrumento, salen a los carros, salen a los mercados,
salen a los parques, a los lugares donde la gente se reúne, y a través de los cantos ellos están predicando la palabra. Admiramos aquellos ministerios actualizados, digamos, como aquellos que se visten de payasos, y a través de lo que ellos hacen predican el evangelio. Aquellos que lo hacen de una manera primitiva digo porque esto está en el libro de los Hechos. Salen a los hogares y de casa en casa anuncian el evangelio. Los felicitamos, los admiramos. Aquellos que usan las páginas de los periódicos para que sacar días con día pues mensajes. Aquellos que en estos momentos, aunque en este país no es legal la radio, pero algunos la están usando, y están usando precisamente, no es legal que en la radio se predique la palabra, aunque no se escuche que se haya lanzado alguna persecución, pero no es legal y lo están usando. Aquellos que están usando sus recursos y a través de la radio internet, como este medio por el cual estamos transmitiendo esta palabra, se está predicando la palabra. Aquellos que están usando la televisión y así diferentes medios, aquellos ministerios especializados para predicarle a los sordos, a los mudos, para predicarle a todos aquellos que tienen alguna discapacidad o como se les llama, que son especiales, y se les está predicando. Gracias a Dios por todo ello. La verdad que engrandecemos el nombre del Señor. Y dice en San Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo hasta antes que Cristo venga por su iglesia. Pero algo que nos llama a nosotros la atención, aquí en Hechos capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántas veces nosotros cuando leemos esta palabra decimos, oigan, cuando no estamos leyendo el libro de los Hechos, decimos, oigan lo que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos? Pero a veces leemos el libro del profeta Joel y decimos, oigan lo que el profeta Joel profetizó 700 años antes de Cristo. ¿Y cuándo se cumplió? En el día de Pentecostés. Quiero decirte que el día de Pentecostés va a ser ya 2000 años que se cumplió. Esto que leímos nosotros lo dice Pedro en el día de Pentecostés. Y si bien es cierto, Pedro en el capítulo 2, versículo 16 dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho. Él dijo, y en los postreros días, en los últimos días, es lo que hoy en día nosotros, haciendo una cuidadosa revisión en la Biblia, encontramos que, por ejemplo, ya es histórico, ya es pasado también lo que Pedro registra, y la palabra ahí sigue en presente, hablándolo en presente, que en el futuro Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. En estos tiempos que nosotros vivimos, hemos visto gente bajo la unción del Espíritu Santo por unos 2 o 3 días
hablando lenguas, las lenguas que tanto se profetizan en Joel como se dicen en el libro de los Hechos. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu se derramará sobre toda carne, pues lo único que estamos viendo, hermanos, en la iglesia de Cristo, cuando hay un avivamiento, como cuando el Espíritu Santo desciende, hemos visto gente a veces asistir las primeras veces, quizá unas 3 veces ir a la iglesia, y después de eso salir llenos, salir hablando en lenguas, recibir esta manifestación. Hemos visto el derramamiento del Espíritu Santo, lo mismo por aquellos que por años han esperado que se cumpla en ellos esta promesa, como también por aquellos que yo creo que ni soñaron que vendría sobre ellos, porque los agarró así de repente, pero los hemos visto llenos del Espíritu. Es lo que dice la Biblia, sobre toda carne. Pero más tremendo, hemos visto gente drogadicta llegar a la iglesia y no llegar consciente, sino la droga simplemente los llevó hasta ahí, y hasta ahí ellos ahí estuvieron, ahora sí, hablando, y quizá en un estado que ellos no se dieron cuenta. En algún momento fueron transformados. En algún momento el Espíritu Santo entró en sus vidas, los purificó, quitó de sus vidas los efectos de las drogas, y los hemos visto embriagados, pero embriagados del Señor. Los hemos visto con su vista ahora sí que así enrojecida, pero no por los efectos de la droga, sino por la presencia del Señor, porque también ellos están compungidos, están llorando, pero llorando de arrepentimiento, están reconciliándose con el Señor. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Pero personalmente te lo digo yo, amigo, hermano, como un ministro de Dios, que si en estos momentos comenzara una persecución masiva sobre el pueblo de Dios, donde la persecución fuera como en el libro de los Hechos, acordándonos lo que pasó con la muerte de Esteban, que ni siquiera los hermanos se juntaron para endecharlo. La Biblia dice que hombres piadosos recogieron el cuerpo de Esteban y lo fueron a enterrar, y lloraron y todo, porque vieron que era un hombre, no solamente un hombre piadoso, no solamente un hombre temeroso de Dios, era un hombre útil que la sociedad necesitaba, porque era un hombre servicial. Y dice que hombres piadosos lo llevaron a enterrar, y endechándolo e hiciendo un gran llanto por él. Personalmente te decía que creo que la iglesia de Jesucristo no está preparada para una represalia de este tamaño. Por tal motivo todos creemos que es una profecía que aún se va a cumplir, porque los últimos tiempos, si el apóstol Pedro creyó, si la iglesia primitiva creyó, 2000 años después nosotros también estamos creyendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Y te digo esto por la experiencia como un ministro del Dios vivo que soy, con la experiencia que Él me ha dado. Casi te aseguro que la iglesia no está preparada. Entonces hace falta ese avivamiento. Hermano que me escuchas, amigo, prepárate, porque cosas grandes vienen para el pueblo de Dios, y dentro de esas cosas grandes que vienen para el pueblo de Dios está esto que te digo, este avivamiento, en lo cual verás que el Espíritu Santo se derramará no solamente sobre el pueblo pentecostés. Hoy en día nosotros nos denominamos pentecostales precisamente porque creemos en este avivamiento. Hemos vivido experiencias de este avivamiento, pero viene un momento cuando aquellos que de plano no han querido nunca tener una experiencia semejante, simplemente el Espíritu se derramará sobre ellos, porque es un designio del Dios vivo que dice: y en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne.
También la Escritura dice que esta promesa, ¿qué nos dice si seguimos aquí la lectura? El versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo mismo será el niño pequeño. Cosas asombrosas. Mi hija, la más pequeña, un día le dijo y le preguntó a su mamá: mamá, ¿cómo es el infierno? Quiero que me expliques. ¿A poco sí el infierno es un lugar donde arde mucho y la gente va ahí? Y dice: explícame. Era una niña de escasos 3 años. Cuando su mamá le explicó, ahora sí, conforme ella lo requería y lo entendió, dijo: mamá, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador ahora. Yo no quiero ir al infierno. Y ahí precisamente en la cocina, preparando la comida, mi esposa estuvo orando por mi niña de 4 años. Ahí mi niña, en su inocencia de sus 4 años, ella abrió su pequeño corazón y recibió a Jesucristo como su Salvador. Quiero decirles pues los que sí me conocen, los que no me conozcan, que por profecía, esta hija está en la universidad en estos momentos, pero por profecía, y solamente esperamos la confirmación, se me ha dicho a mí que es mi sucesora en el ministerio. O sea, yo soy un pastor, soy un maestro de seminario, y pues un día reconozco que lo que hago para la gloria de Dios, tendré que hacerme a un lado y cederle lugar a ella. Y le doy la gloria a Dios, porque siendo pequeña, ella pidió que Cristo entrara en su vida. Pues quiero decirte, los últimos días, hasta antes de la preparación de lo que será el rapto, este es el último mensaje que predicamos sobre esto. Para la próxima semana estaremos hablando sobre la gran tribulación. Será después ya de esto. Pero último, su promesa es para todos los que Dios llama. Aquí mismo en Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Oíste? Dice la Escritura: para vosotros. Tú, mi amigo, que a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón, es el momento de que pienses en serio. Un día, dice la Escritura, que Dios ha reservado un día en el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ha reservado ese día. Y yo no sé si tú te has preparado, porque si no, tú no te has preparado, ¿por qué no le abres tu corazón al Señor ahora? Ahora, ábrele tu corazón. Él quiere entrar en tu vida. Nuestro Padre Celestial, que vives y permaneces, te agradecemos en estos momentos, este momento. Gracias, Padre, por esta bendita palabra que tú nos permites hablar. Gracias, Señor. Pedimos que toques la vida de todos los que ya nos están escuchando, aquellos que en vivo están escuchando ya esta grabación, los que se van a pegar. Padre, salva la gente, que es nuestra misión, es nuestra meta, es lo que queremos, Padre. Que el que ya te conoce se prepare, que el que ya te conoce, Padre, continúe, reanude su marcha, pero el que no te conoce, te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea con ustedes, amigos y hermanos. La próxima semana volveremos con un tema más. Hasta entonces, que la paz de Dios sea con ustedes.